Mientras predicaba el pastor Yurizán Lescano, el jueves, al terminar, mientras él hacía la conclusión y repaso del mensaje, yo me quedé mirando la foto que teníamos de Martín Lutero y yo me hice esta pregunta: ¿qué motivo justificable hubiera podido impedir a Lutero iniciar una reforma? ¿Qué motivo justificable hubiera impedido a Martín Lutero iniciar una reforma? El 31 de octubre de 1517. Y ese pensamiento caló tan profundo en mi corazón que desde entonces no he podido zafarme de él. Ayer compartí en un evento de la asociación acerca de ello y hoy quiero hacerlo con ustedes porque como yo les amo, yo creo que esto es algo que todos debemos pensar y meditar una vez más para al final afirmarnos en ser valientes para Cristo. Una de las sorpresas que me aparecen a mí en Apocalipsis no es ni la primera bestia ni la segunda, ni el dragón de 7 cabezas, ni los cuernos. Estoy bien, gracias, hermano. Pero lo que sí me sorprende es que en la lista de pecados que impide a las personas entrar al cielo está ni los cobardes. Yo hubiese esperado otros pecados allí, pero el Señor dijo, ni los cobardes. Ahora, ¿qué estaría pensando el Señor al darle esa revelación a Juan? ¿Estaría pensando que los que tienen miedo a las ranas no van al cielo? ¿Estarían pensando que la mujer que da un grito por una cucaracha no va al cielo? ¿Por qué en el final de la historia, dentro de los pecados que recorre, que impiden al hombre entrar en el reino de Dios, está la cobardía? Bueno, eso tiene que ver también por el tono de la afirmación y recompensa que se le da a los creyentes una y otra vez a lo largo del libro. Se dice, y el que venciere. Y el que venciere. ¿No lo dice? Y el que venciere. Y el que venciere. ¿Quién está escribiendo y tomando nota del Apocalipsis? Juan. Y Juan dijo también en su primera carta, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por tanto, el que guarda la fe hasta el final por la gracia de Dios, ese es el vencedor. Por tanto, el que guarda la fe y persevera necesita armarse de valentía según se acerca a los últimos tiempos para guardar la fe y predicar la fe. Jesús dijo a sus discípulos, cuando regrese el Hijo del Hombre hallará. Por tanto, el conservar la fe en los últimos días de la historia requerirá un acto de valentía. Y aún más requerirá valentía para no vivir la fe en privado, sino en público, predicarla. El pasaje que leyó Justin nos presenta a estos primeros cristianos teniendo una valentía envidiable. Y nosotros nos preguntamos dónde ellos encontraron esa naturaleza de valentía para conservar y predicar la fe en un ambiente cada día más hostil. Bueno, sin más rodeo le voy a hacer esta pregunta. ¿Hoy tú necesitas valentía? Hoy por falta de valentía que se muestra por timidez o duda, ¿acaso no te privas de dar un testimonio de Cristo? Donde ellos encontraron valor, tú también lo puedes encontrar. Lo primero que infunde valor a estos creyentes, abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 23, es en la soberanía del Señor. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Que Él es rey. Él reina. Cuando ellos salen de ese proceso judicial que le están presionando para que abandonen la fe, para que callen y no prediquen de Cristo, ellos regresan
regresan a los discípulos Juan y Pedro y le cuentan a los discípulos las amenazas. La respuesta de este grupo de creyentes reunidos en casa fue: vamos a orar. ¿Cómo oraron ellos? Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El derecho del señorío de Cristo y de su Padre Dios recae sobre sus derechos de creación. El Salmo 24 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque tú la fundaste. Cuando en Apocalipsis, capítulo 4 y varias veces en el libro, le dan gloria al Padre, gloria a Cristo y alabanzas a Él, dice: porque tú eres digno, porque tú creaste todas las cosas. De manera que el Señor reina sobre su creación. Por mucho que avance la maldad, por mucho que se dicten leyes inmorales, por mucho que a nuestra vista el mal y el malvado triunfe y escale en los niveles sociales y políticos y económicos, por más que nosotros veamos esto, Jehová sigue siendo rey. Él reina. Y tú puedes clamar en toda circunstancia diciendo: Señor soberano, sobre esta enfermedad tú reinas, sobre este jefe tú reinas, sobre estas leyes tú reinas, sobre este presidente tú reinas. Nada en el cielo, y nada en la tierra, y nada debajo de la tierra puede intimidarte a ti, porque sobre todo reina tu papá. Jehová reina. Tú puedes decir: Señor, tú eres rey. Jesús dijo a sus discípulos: no teman por lo que puedan hacerte el hombre. Yo voy a enseñarte a quién debes temer. Teme más bien a aquel que puede tomar tu vida y condenarla en el infierno. ¿Quién puede hacer eso? ¿Satanás? ¿Quién puede hacer eso? ¿Un sacerdote? Solo Dios, que es el juez de todos los hombres. A Él es quien debemos temer. Pero cuando nosotros a Dios le amamos, el temor que le tenemos a Él es un temor reverencial, de respeto, porque ese amor echa fuera todo miedo de condenación. Por tanto, ahora que estoy reconciliado con Dios, que es el juez, yo no temo al juicio, porque estoy en paz con Él por mi fe en Jesucristo. Ahora Dios es mi aliado. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El segundo motivo para tener valor, para vivir la fe en toda circunstancia, es la palabra del Señor. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia te informa acerca de la vida, de la realidad, del curso de la historia, de las personas, de todo te informa. Y cuando tú eres informado por la Biblia, el miedo desaparece. Porque la Biblia dice, al final, Dios gana. Y cuando tú le crees a Dios, cómo Él cuenta la historia, y que la historia que Él cuenta no es simplemente un anuncio de algo que promete que pasará, sino algo que ya en su autoridad decidió que ya pasará. Entonces, informado por la Biblia, tú dices: yo no tengo que temer. Mira, cuando Elías estuvo deprimido, Dios lo alimentó, lo sació y le dio una nueva historia. Cuando David pecó, él entonces se humilló, se arrepintió y Dios le dio un nuevo corazón. Cuando Pedro negó a Cristo, el Cristo en el que creemos fue a Él y lo rescató y le dio un ministerio. Cuando nosotros nos informamos de la Biblia, no tememos a nada. Porque el Dios que fue capaz de hacer lo que está escrito en la historia de la Biblia, es capaz de seguir haciéndolo hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto, cuando tú vas a la Biblia, el temor desaparece. Ellos oraron diciendo:
tú dijiste a tu siervo David. Por tanto, ellos se afirmaron en lo que Dios había dicho en el pasado para vivir una fe valiente en el presente. Lo tercero que podemos decir es que podemos encontrar valor en las victorias del Señor. En el versículo 27 y 28, ellos continúan orando diciendo: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, subraya esto, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hasta la mitad del versículo nos está diciendo: Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido de Dios, seleccionado y enviado al mundo para rescatar al hombre. Pero Él murió en una cruz. ¿Por qué? Porque las autoridades religiosas y políticas de su tiempo le condenaron injustamente. Hasta ese punto, el panorama desde el punto de vista humano, ¿qué cosa es? De derrota. Pero como ellos conocen e interpretan la historia desde las Escrituras y ven la vida desde el punto de vista espiritual, ellos dicen: pero esto tú lo habías determinado. Por tanto, la conclusión es esta: los creyentes que están orando dicen: aún la muerte y crucifixión de Cristo, que a la vista humana es la peor de las derrotas del hombre, el momento más humillante, la vergüenza más temible, aún así tú puedes tomar esa circunstancia y usarla para salvación a todo aquel que cree. Si esto tú lo haces a través de Cristo, hoy, aunque hayan amenazas, aunque el panorama se torne de ti de gris a negro, hay esperanza, porque el Señor siempre triunfa. Amén. Dios no tiene competencia. Dios no tiene rival. Él es el Todopoderoso. Las victorias del Señor deben alentarte hoy. Cuarto, hay poder en la oración. Hay poder disponible para el que ora. El que mucho ora, mucho goza del poder de Dios. El que poco ora, poco goza del beneficio del poder de Dios. El que no ora, no gusta del poder de Dios en nada. Porque Dios ha determinado obrar en la mayoría de los casos en respuesta a la oración de fe. El poder de la oración no es el poder de quien está orando, es el poder del Dios que responde. Por tanto, si queremos un Dios todopoderoso, por medio de la fe tenemos acceso a una gracia extraordinaria, a un poder ilimitado. Tenemos una fuente de esperanza y de coraje que nace en la promesa fiel de Dios de responder la oración. ¿Cuál fue la primera inclinación de esta gente? Vamos a orar. Tenemos un Dios increíble. Tenemos un Cristo vivo. Vamos a orar. Nosotros estamos en una casa, somos 3 o 4, no tenemos ejército, no lo necesitamos. Tenemos a Cristo a nuestro lado. Y cuando oraron, Dios escuchó. Amado hermano, por último, tenemos coraje, podemos tener valor, porque hay un poder de Dios que por gracia se nos da en la persona del Espíritu Santo. Mira, cuando dice el versículo 29 y 31, ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Voy a hacer un alto ahí. La palabra de nuevo, ¿qué significa? Arrojo, intrepidez, valentía. ¿Qué es lo que hay en el corazón de estos hombres? Deseo, pasión de cumplir la misión del Maestro. Habiendo resucitado el Maestro, se le presentó a sus discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que yo le he enseñado y que las guarden.
tienen la garantía de que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo voy a estar contigo mientras tú vas y cumple esta misión. Ellos tomaron ese comando de guerra y dijeron, vamos a la conquista. Cristo ascendió a los cielos y ellos quedaron con el Espíritu Santo y dijo, esta es la única misión, esta es la orden del Rey resucitado. Hay que conquistar las naciones por el poder de un mensaje. Ahora, las amenazas en sí no era para que no se reunieran, no era para que no ayudaran a los pobres. La amenaza era una sola: no hablen en el nombre de Jesús. Muchas veces, en respuesta a un testimonio carente, muchos se nos han enseñado de que nuestro mejor testimonio al mundo es una vida. Pero déjame decirle que esto es una gran verdad a medias. Porque el mensaje son buenas noticias. Tú puedes vivir a la luz de una buena noticia, con gozo, triunfante, en santidad, sirviendo y ayudando a los demás. Pero las personas van a ser salvas solo al creer a la voz de alguien que da oralmente, públicamente, esa buena noticia. Dios ha escogido soberanamente salvar al hombre mediante la locura de la predicación, usando instrumentos humildes que dicen, ¿sabes qué? Yo estaba perdido. Mis pecados me alejaron de Dios. No tenía esperanza y necesitaba perdón. Un día puse mi confianza en Cristo, que Él murió en mi lugar, que Él resucitó y me da la esperanza de vida eterna. Yo creí en Él, mis pecados fueron perdonados, soy otra persona. Lo que hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Esa conversación sencilla y humilde lleva el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Es una locura. No es pagando, no es haciendo grandes promesas, no es graduándose de una universidad religiosa, no es yendo a Roma, es creyendo por gracia, sin pagar. Cristo lo hizo todo. Entonces tú lo comunicas, tú lo dices, y al que te cree, le está creyendo a Dios y es salvado. Era lo que ellos tenían que hacer como iglesia. Y dijeron, nosotros, si hemos quedado aquí hasta que el Maestro regrese por nosotros, lo único que tenemos que hacer es lo que Él nos dijo. Vayan y prediquen el Evangelio. Vino la amenaza, pero dijeron, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, Señor, por favor, ayúdanos. Porque estas amenazas son reales. Necesitamos valentía. Ahora, además de valentía para predicar el Evangelio, ellos dijeron, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. De estas tres palabras, sanidades, señales y prodigios, voy a quedarme solamente por razón de tiempo con la del medio, señales. ¿Qué cosa es una señal? Tú de pronto aquí tienes ganas de ir al baño. ¿Y qué tú buscas? Tú dices, yo no quiero entrar en el baño equivocado. Tú buscas una señal que te dirija al lugar correcto. Bueno, el poder que Dios les dio a esos creyentes deberían apuntar a Cristo. Si alguien estaba enfermo y en el nombre de Jesús oraban por él y es sanado, deberían señalar esta sanidad a que el que tiene poder para sanar, tiene poder para salvar. Por tanto, el mensaje que yo te estoy diciendo es verdad y debes creerlo. Entonces Dios acompañó la predicación del Evangelio con el testimonio de poder, resolviendo problemas, para que las personas recibieran un beneficio y dijeran, wow, esto es verdad, debo creer. Ellos querían poder en servicio a la comunicación del Evangelio que salva. Amado hermano, cómo Dios entregó ese poder en una persona. No era un soplo,
no era un aceite, no era un manto, no era un polvo de oro sobre las paredes, no era nada de eso, era una persona. Tú necesitas poder, tú necesitas valentía, te voy a dar un ayudante, el Espíritu Santo. Y mientras el creyente humilde entrega la razón al Espíritu, entrega el afecto al control del Espíritu, entrega sus emociones y lo pone bajo el señorío del Espíritu, se vuelve sensible al Espíritu, el Espíritu toma más y más control de las facultades humanas, y entonces, teniendo más de Él, nosotros nos movemos, pensamos, tomamos decisiones, hablamos en la gracia que da el Espíritu y no la carne humana. Por eso vemos a un Pedro analfabeto conquistando multitudes. Por eso hablamos de Juan revelando cosas extraordinarias del Apocalipsis, porque se les dio por el Espíritu. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo y tembló la tierra. ¿Cómo empezaron ellos a orar? Ayúdame. ¿Cómo empezaron a orar? Soberano, tú hiciste. Y entonces, para mostrar que Él tiene, que el Dios del cielo tiene poder en la tierra tembló. Vamos a decirle a ver si los sacerdotes o Poncio Pilato o el primo o algo así hace que la tierra tiemble. El que hace que la tierra tiemble es el único que tiene un trono estable en el cielo. Por tanto, ellos dijeron, nuestra oración fue respondida. Somos llenos del Espíritu Santo. Ahora que el Señor ha respondido nuestra oración, vamos a hacer lo que Él quiere. Y mira, hablaban con denuedo la palabra del Señor. No quedó en una oración, no quedó en un culto, no quedó en la exhortación, en el compañerismo, no quedó en el momento, no quedó en la pasión. El resultado de ese encuentro con el Espíritu Santo fue algo auténtico que los movilizó a la obediencia y a la misión de una manera muy valientes. Ustedes saben que este servicio puede ser lo más extraordinario que usted pueda imaginarse, pero es carente de efectividad y de poder si no son cambiadas las vidas aquí y ahora. Si de aquí a que nos volvamos a ver tu vida no crece en obediencia a la misión, si de aquí en adelante no crece el gozo y la satisfacción en hablar del Cristo de quien tú has creído, si no hay un progreso en ti hacia la obediencia en el cumplimiento de la misión, este culto puede ser religioso, pero carente de piedad y de poder de Dios. Tú puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo en la medida que tú estás obedeciendo a Dios y viviendo en la misión. Porque el poder que se te da, la gracia que se te da, el conocimiento que se te da para una sola cosa. No para que no estés deprimido, no para que tengas esperanza, sino que recibiendo muchos beneficios por la gracia de Dios, tú estés facultado para compartir. De gracia recibiste. Amado hermano, les he dicho que cuando te falte valor, tú puedes encontrarlo en que Él es el Rey, en su carácter. Puedes encontrarlo en su palabra. Infórmate, llénate de ella. Puedes encontrar valor en recordar las victorias de Cristo. Él es el vencedor. Puedes encontrar valor en la oración apasionada, en la oración con los hermanos, en la oración intercesora. Y Dios te dará el poder para vivir en misión. Aleluya. Esta es la pregunta que le decía en el principio. ¿Qué hubiese podido privar a Martín Lutero de protestar contra la decadencia inmoral y abuso de la iglesia instituida el 31 de octubre de 1517? Y aún así, humanamente, estar justificado. Bueno, le voy a decir algunas listas. Él pudiera decir, y hubiera sido la verdad, es que el mal está por todas partes. ¿No era cierto?
que el mal tiene mucho poder. ¿No lo puedes ver? No. Es que yo soy uno. ¿Qué puedo hacer yo con tantos y tan poderosos? ¿Sabes qué? Que el Señor escoja a otro. Hay tantas personas mejor calificadas que yo. ¿Sabes? Esto no va en relación directa con mis planes para mi vida. Mucho menos con lo que quieren mis padres que yo sea. Detrás de todas estas justificaciones, ¿saben lo que hay? Miedo. El gran enemigo de la obediencia es el miedo. Por tanto, déjame de preguntarte lo siguiente. ¿Tengo tu atención? ¿Qué te impide hoy ser y hacer todo lo que Dios quiere que tú seas y que tú hagas? ¿Qué te está impidiendo? ¿Acaso no ves que el mal está avanzando? ¿Acaso no te indigna la inmoralidad, la blasfemia, la injusticia? ¿No te indigna, no te sientes enojado con el mal? ¿Acaso no te inspira la gloria de Dios lo suficiente? La vida de Cristo, la historia de los fieles. ¿Acaso no te llena de inspiración el Dios en quien tú te has creído para levantarte en fe y ser valiente por Él? Amado hermano, ¿acaso no nos debemos avergonzar cuando por timidez, amor propio, orgullo, ambición o egoísmo rehusamos de hablar de Cristo? Dice la palabra del Señor que el que se avergonzare delante de los hombres de Cristo, Él se avergonzará de él en el día del juicio. Pero todo aquel que le confiesa delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Esa advertencia debe ser suficiente para ser valientes y hablar de Jesucristo. Por tanto, levántate y sé valiente.